Vamos a ver a qué se refiere el contrato de trabajo, cuáles son algunas especificaciones y por qué es tan importante que nosotros antes de firmar todo, siempre leamos el contrato al cual nos vamos a regir por un tiempo determinado o por tiempo indefinido, incluso si estamos nosotros hablando de pronto de algún nombramiento, ¿ya? Entonces, denme unos minutitos, chicos, y les voy a compartir un video para tener una idea de lo que es el contrato de trabajo, ¿ya? Bien, chicos, vamos a poner mucha atención. En caso de que no se escuche o visualice adecuadamente, comuníquenme, por favor, para poder corregir errores. Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a estudiar el contrato de trabajo. Esta clase forma parte de nuestro curso gratuito de Derecho Laboral. Y si querés tener acceso total a este curso gratuito, solamente tenés que suscribirte a mi canal y seguir este enlace que te dejo acá arriba. Dicho esto, vayamos directamente a la clase de hoy. El artículo 21 de la Ley 20.744, Ley de Contrato de Trabajo, establece que habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas en cuanto a la forma y condiciones de la prestación quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres. Como pueden apreciar de la lectura de este artículo, podemos inferir claramente que el contrato de trabajo es la esencia del derecho laboral, porque el derecho laboral es una rama autónoma del derecho que se centra fundamentalmente en reglar el contrato de trabajo, a fin de proteger a los trabajadores, y para ello hace que las normas contenidas en la Ley de Contrato de Trabajo adquieran el carácter de orden público, es decir, que son normas imperativas cuya aplicación efectiva se refuerza con un uso exhaustivo del poder de policía del Estado. Entonces, cuando hablamos de contrato de trabajo, hacemos referencia a esta relación de dependencia que se crea entre el trabajador y el empleador, de modo tal que este tipo de contrato se diferencia de cualquier otro contrato. Y las partes son dos: por un lado el trabajador y por otro lado el empleador. El trabajador es la persona física, es decir, la persona humana, que se obligue o preste servicios en las condiciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo, cualquiera sean las modalidades de la prestación. Por su parte, el empleador es la persona física o conjunto de personas físicas o persona jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un trabajador. Entonces, en este tipo de contrato tenemos a las dos partes: al trabajador, que la particularidad que tiene es que sí o sí debe ser una persona humana, y la obligación que va a contraer el trabajador es una obligación intuito personae, es decir, que nadie puede reemplazar al trabajador. Así, por ejemplo, si un operario de una fábrica un día no tiene ganas de ir a trabajar, no puede decirle a su primo que vaya por él. Y por otro lado, tenemos al empleador. El empleador es la persona que recibe la fuerza de trabajo y a cambio paga la remuneración. Y acá sí no hay ningún tipo de inconveniente en que empleador sea una persona humana, un conjunto de personas humanas, una persona jurídica, que sea sustituida. Acá no hay ningún tipo de inconveniente en esta cuestión. Y el trabajador y empleador están unidos por este contrato de trabajo. Y lo que crea este contrato de trabajo es una relación de trabajo.
Y según el artículo 22 de la Ley de Contrato de Trabajo, habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra, bajo la dependencia de ésta, en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen. Esta relación de dependencia que nace de la relación de trabajo se traduce en tres aspectos: una dependencia jurídica, una dependencia económica y una dependencia técnica. Según algunos doctrinarios, tienen que estar presentes los tres aspectos para que se configure la dependencia laboral. En cambio, para otros doctrinarios, el aspecto que no puede faltar es el aspecto jurídico. Y en algunos minutos vamos a entender por qué. Pero vamos a detenernos primero en analizar cada uno de estos conceptos. La dependencia jurídica se relaciona con el hecho de que el trabajador obedece las órdenes impartidas por el empleador. Es decir, que el empleador imparte órdenes y el trabajador ejecuta, es decir, obedece, cumple estas órdenes. La dependencia económica se debe a que el empleador es quien posee los medios de producción y por ende le da todos los medios necesarios al trabajador para que pueda desarrollar su actividad. Es más, el empleador es quien soporta las pérdidas de la actividad y obtiene las ganancias. Y la dependencia técnica se relaciona con el hecho de que el empleador le proporciona los conocimientos técnicos al trabajador para que desarrolle su actividad. Esta cuestión es tal vez un poco antigua y tiene su razón de ser a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde el trabajador, con el surgimiento de las máquinas, actuaba como aprendiz y necesitaba que el empleador le enseñara el oficio. Pero hoy en día, muchas veces son los trabajadores quienes poseen el conocimiento y no los empleadores, y justamente por eso es que se los contrata. Vamos a hablar ahora sobre la presunción de la existencia del contrato de trabajo. El artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que, por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven, se demostrase lo contrario. Esa presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio. Y esto es importante porque, a diferencia del trabajo autónomo, que no está protegido por la Ley de Contrato de Trabajo, el trabajo en relación de dependencia otorga ciertos beneficios y protección al trabajador, porque el trabajador que actúa bajo relación de dependencia actúa por cuenta ajena y está sometido al poder de dirección del empleador, a cambio de esta remuneración. Y, considerando este artículo, que habla sobre la presunción de la existencia de contrato de trabajo, siempre que se observe, o mejor dicho, siempre que se pruebe que hay relación de dependencia, se va a poder proteger al trabajador dentro del marco de la Ley de Contrato de Trabajo, sin importar la forma o denominación que ese contrato tenga. Entonces, la Ley de Contrato de Trabajo vaya a gozar de estos privilegios y de esta protección, sino que hay un camino legal para que el trabajador acceda a estos beneficios, para lo cual habrá que analizar los hechos en la vida real, es decir, qué sucede. Por ejemplo, supongamos que tenemos un trabajador que figura como autónomo, pero que la realidad indica que no es un trabajador autónomo, sino que es un trabajador que actúa en relación de dependencia. Para ello hay que limitarse a ver los hechos. Si este trabajador tiene un horario de ingreso, un horario de salida, tiene una actividad que desarrolla bajo la supervisión de un jefe, tiene compañeros de equipo,
Todos estos hechos nos van a permitir probar la relación de trabajo y por ende la existencia de un contrato de trabajo. Lo vamos a poder probar a través de testigos, de informes, de documentación. Y lo que buscamos probar es la existencia de subordinación, que como ya dije, puede ser jurídica, técnica o económica. Lo importante es probar la dependencia jurídica, porque la dependencia jurídica nos lleva a la existencia de relación de dependencia. Y si hay relación de dependencia, hay relación de trabajo. Y de acuerdo a la presunción del artículo 23, si hay relación de trabajo, hay contrato de trabajo. Por ende, se le van a otorgar al trabajador todos los beneficios y protección de la ley de contrato de trabajo. Y para finalizar con esta clase, vamos a ver los caracteres del contrato de trabajo. Es un contrato consensual porque basta el mero consentimiento de las partes para que quede perfeccionado el contrato. Es decir, no es necesario que se firme nada, no es necesario que se haya pagado por adelantado, ni nada por el estilo. Es también un contrato bilateral, porque nacen obligaciones recíprocas para ambas partes. Por un lado, el trabajador debe realizar la actividad, y por otro lado, el empleador debe pagar la remuneración, que es una suma de dinero que se paga por el valor de ese trabajo. Cuestión que nos lleva a inferir que es también un contrato oneroso, porque ambas partes reciben una ventaja económica en esta relación. Por un lado, el trabajador recibe dinero a cambio de su fuerza de trabajo, de su tiempo, de su libertad, y por otro lado, el empleador recibe el fruto de ese trabajo a cambio de la retribución dineraria que abona al trabajador. Es también un contrato conmutativo, cuestión que se opone a un contrato aleatorio, y es conmutativo porque hay un equilibrio entre las prestaciones. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido. Bien, chicos, estamos de acuerdo hasta ahí. ¿De pronto tienen alguna pregunta, alguna duda? No, sí está entendido. Muy bien, muchas gracias. A ver, Elkin Campoverde, ¿está por ahí Elkin? No está. Adonis Silva, ¿está por ahí? Tampoco. Chicos, ¿qué pasa? Jason Guzmán está por ahí. Dicen, es algo sobre lo que entendimos del video. Sí, Lo que entendí era que hablaba de un contrato de trabajo, de qué era, ¿no? Decía que hacía referencia al empleador y al trabajador hablaba. ya, Y muy bien. el trabajador era la persona física que decía que prestaba los servicios, pero a cambio obtenía un pago sobre la fuerza del trabajo que él hacía. Ya, muy Y bien. el empleador era la persona física, asimismo, que requería vuelta a un trabajador que, que recibía vuelta la fuerza del trabajo. O sea, el trabajador trabajaba por él, digamos, y él le pagaba vuelta. Y Ya, era quien soportaba las pérdidas también del negocio, de lo que sea. exactamente, ¿no es cierto? Entonces, el contrato de trabajo es una parte muy importante, chicos, de lo que es en sí el derecho laboral, ¿no es cierto? El contrato de trabajo a usted le da de alguna manera cierta estabilidad, podríamos decir, aunque también le informa a usted el periodo de trabajo en el que se va a encontrar, ¿no es cierto? Entonces, chicos, es importante que el contrato de trabajo, antes que nada, sea detallado, sea analizado, sea estudiado por usted, a fin de que este contrato luego no le entregue sorpresas, ¿no? Sobre todo a ustedes
bueno, a nosotros como empleados, ¿no? Porque en este caso, pues, lo que nosotros podemos determinar es que somos como empleados la parte más sensible, la parte más, bueno, quien se encuentra realmente tambaleando dentro de una empresa, ¿no? Entonces, a eso eso podemos nosotros deducir dentro de lo que es el contrato de trabajo, ¿ya? Muy bien, vamos rápidamente a a nuestro documento y estaremos ampliando un poquito más este tema, ¿ya? Regálenme un minutito, chicos, mientras consigo el documento, por favor. Un minutito, mis niños. Bien, chicos. Si no estoy mal, nos quedamos en esta parte del documento, así que lo vamos a proseguir, ¿ya? Chicos, tengan la bondad, me confirman si es que se visualizan las diapositivas, por favor. Perdón, el documento. Sí se ve, Lisa. Ya. Ya, a ver, por favor, William Palacios, ayúdeme leyendo, por favor. Ya. Dice, el contrato de trabajo es el acuerdo que se da entre un trabajador y el empleador y se detalla en un documento legal. En el contrato, el trabajador se compromete a realizar un trabajo a cambio de una remuneración. Un contrato puede ser individual cuando se establece entre un trabajador y un patrón, o colectivo cuando las condiciones de contrato se negocian entre una agrupación de trabajadores o, o sindicato y un empleador. Los contratos de trabajo suelen incluir ciertos elementos: remuneración, jornada laboral, vacaciones y condiciones de trabajo. Se refiere la remuneración dice que se refiere al pago que recibe el trabajador periódicamente. Son muchos los países en los que existe un salario mínimo, que hace que la negociación no esté sujeta únicamente a las leyes del mercado. La jornada laboral se refiere a la cantidad de horas que se trabaja. En la mayoría de los países se estableció una jornada máxima de 8 horas diarias. Vacaciones. Se refiere a una cantidad de días al año en los que el empleado no irá a trabajar, pero no dejará de recibir su paga. Condiciones de trabajo. Se refiere a algunos requerimientos básicos que debe tener todo entorno laboral: ambiente saludable, herramientas de trabajo disponibles, control de los factores de riesgo. Sí. Ya, muy bien, muchas gracias, Mi. A ver, chicos, el contrato laboral, ¿sí? Bien, bien. En primera instancia, el contrato laboral es determinado, sí, por un documento. En este documento, pues, existen patrones, existen elementos, ¿sí? Súper importantes como, por ejemplo, la remuneración, el horario en el que usted va a trabajar, los días libres, ¿sí? En este caso, no cuenta sábado y domingo, ¿no? El fin de semana es, pues, básicamente días libres para todos, ¿no? Las condiciones de trabajo. A ver, vamos a ir viendo un poco de cada uno, ¿ya? La remuneración, chicos. La remuneración, bueno, conocemos qué es remuneración. La remuneración significa, pues, que ustedes van a recibir, perdón, una paga, ¿sí? Obviamente por las actividades que ustedes realizan, ¿no? Tienen que, antes de firmar el documento, ustedes estar completamente de acuerdo con la remuneración que se les va a brindar. Tiene que ser una remuneración justa, ¿sí? Tiene que estar, obviamente, chicos, totalmente de acuerdo usted con el pago que va a recibir,
Debido a que una vez que usted haya firmado, ya lo más probable es que no, el empleador no quiera realizar ningún cambio, ¿no? Dentro de lo que podemos nosotros hablar acerca de la remuneración, estamos hablando al menos del salario mínimo, ¿sí? Entonces, perdón, aquí en Ecuador, si no estoy mal, chicos, el salario mínimo es de $425, si es que no estoy equivocada. Ya, si de pronto alguien está en alguien me puede corregir, pero bueno, más o menos por ahí al menos, ¿no? Entonces, al menos, chicos, para que sea un contrato totalmente legal, tiene que haber un salario mínimo, ¿sí? Que en Ecuador, como digo, pues si es que estoy mal, me corrigen por favor, es $425, ¿no? Bien. En lo que es jornada laboral, chicos, cuando nosotros hablamos de jornada laboral, estamos hablando del horario que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, yo que sé, estamos siendo contratados para trabajar de cajera o de cajero en un banco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se trata en lo que es jornada laboral? El horario, ¿no? Entonces, de pronto la entrada es a las 7:30 de la tarde hasta la 1 de la tarde y de 1:30 de la tarde hasta 5 de la tarde, ¿no? Me invento, chicos, ¿no? Entonces, siempre dentro de la jornada laboral también es importante que usted tenga su horario de comida, ¿ya? Porque pues no puede hacer una jornada totalmente completa sin alimentarse, ¿verdad? No es bueno para su salud, no es bueno para usted como persona y por supuesto, pues trabajando de esa manera no va a durar mucho, ¿no? Probablemente se enferme muy pronto, ¿ya? Las vacaciones, chicos, las vacaciones es un punto importantísimo, ¿sí? No digamos que es indispensable, pero sí es un punto importante dentro del contrato de trabajo. ¿Por qué, chicos? Porque ustedes como trabajadores tienen todo el derecho de tener días de descanso. Entonces, estos días de descanso, sean 5, sean 10 o se hayan acumulado, estos días tienen que ser cancelados a ustedes, ¿ya? Los días de descanso no son días que el empleador se va a olvidar de que usted existe y no le va a pagar. No, todo lo contrario. Ese dinero tiene, incluso chicos, en muchos de los contratos laborales, se cancela las vacaciones con anterioridad, ¿no? Entonces, es importante que nosotros mantengamos mucho contacto con nuestro contrato de trabajo y que estemos de acuerdo antes de firmar, ¿no? Esto de las vacaciones es un punto importante, chicos, ¿ya? Como trabajadores, como empleados, merecemos días libres. No importa el tiempo que sea, ¿no? A la final eso creo que igualmente se determina a partir de la ley y si no, pues las empresas cada una tiene diferentes políticas, ¿ya? Las condiciones de trabajo, chicos. Cuando nosotros hablamos de condiciones de trabajo, estamos hablando básicamente de los ambientes en los que nos vamos a desarrollar como trabajadores, ¿sí? Como empleados, ¿ya? Este ambiente tiene que ser saludable, tiene que haber una buena, pues un muy buen ambiente laboral para que nosotros como profesionales podamos desarrollarnos o desarrollar nuestro potencial, ¿no? Usted debe, como trabajador, poseer algunas o las herramientas adecuadas, las herramientas precisas para trabajar, ¿no? De todos modos, de pronto usted está trabajando en alturas, de pronto, sí, entonces usted debe tener los equipos, el equipamiento para poder elevarse, para poder descender, el equipo que sujeta su cuerpo, ¿ya? La ropa especial, el uniforme, yo qué sé. ¿Ya? Entonces, en las condiciones de trabajo, chicos, ustedes tienen que exigir que el ambiente laboral, que las herramientas de trabajo, sus uniformes, todo en relación de igual forma a salud ocupacional sea preciso, ¿no? Que de pronto su trabajo es de alto riesgo, pues la empresa tiene que correr con los gastos para que usted evite un accidente laboral, ¿ya? No sé si hasta aquí, chicos, estamos de acuerdo, estamos bien, ¿tienen alguna duda? ¿Sí? Sí está entendido. Ok, muchas gracias. Bueno, chicos, todavía nos faltan unos 10 minutitos, así que vamos a tratar de realizar una pequeña tarea, ¿ya? Por favor, estamos 9 personas y solamente han registrado su asistencia 5. Por favor, ayúdenme todos registrando su asistencia, no se olviden de eso.
Denme un minutito, les escribo las preguntas para empezar con la tarea, por favor.